Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 1 y versículo 17, donde dice: Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos aquí el tercer mensajero, sin ninguna otra autoridad en cuanto a la mención a los caldeos. Sin embargo, Edward ha visto una indicación de que el libro ha sido escrito en el siglo VII a.C., cuando bajo el reinado de Nabopolassar, los caldeos empezaron a heredar el poder de los asirios. Y siguiendo a Edward, observa que los caldeos aparecieron al principio como ladrones, merodeadores en torno al tiempo de Ocías. Pero en el Génesis hallamos una referencia a los primitivos caldeos semitas entre la línea de montaña que se extendía hacia el norte de Asiria y de Mesopotamia. Y más tarde hallamos a los caldeos de Nahor, de Mesopotamia, cuya existencia puede trazarse hacia atrás, hasta los tiempos patriarcales, que eran lo suficientemente poderosos en aquel tiempo como para hacer una incursión en Idumea. Para atacar así, se dividían en varias, como dice en hebreo, cabezas, es decir, multitudes, bandas. En Job, capítulo 14, versículo 15, dice: Entonces llamarás y yo te responderé, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Y en Jueces, capítulo 7, versículo 6, dice: Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y también nos sigue diciendo la palabra de Dios que, levantándose pues de noche Abimelech y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Job capítulo 9, versículo 34. Y esto es una antigua estratagema militar, como dice en hebreo, una estratagema simple. Jueces capítulo 9, versículo 33 nos dice: Y por la mañana al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salga contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Aquí es la palabra adecuada para los ataques de tales bandas, ya sea por saqueo o venganza, como dice en el hebreo, al filo de la espada. Continuará con los versículos 18 y 19, donde nos dice: Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí vemos varias palabras en el hebreo que son significativas. Por ejemplo, el lugar de significa más. Y aquí tenemos también otra palabra que dice hasta. El primero denota continuidad en el tiempo, es decir, más tiempo, y el último, continuidad en el espacio, y puede también intercambiarse. Así pues, la palabra hasta significa mientras, se interpreta aquí como el participio como, por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 3, donde nos dice: Y le dijo: No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas, y señale guardas
de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Y también hay otra construcción de estas palabras, como por ejemplo en Job capítulo 8 y versículo 21, donde nos dice: aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Y el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 19, nos dice: pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y Jonás, capítulo 4, versículo 2, dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsi, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice dentro del otro lado del desierto. Aquí equivale desde un extremo más lejano. También la palabra hebrea nos muestra aquí la palabra de los hijos cuando dice los chicos. Son los hijos e hijas jóvenes de Job, según el uso epiceno de chico. En el Pentateuco, jóvenes y también doncellas, así se menciona. Nótese que ahora en un día, Job está privado de todo lo que consideraba un regalo de Jehová, sus rebaños, y con esto sus siervos, que no sólo aprecia como propiedad, sino por quienes también tienen un corazón tierno. Job, capítulo 31. En último lugar, incluso, sus más queridos son sus hijos, y Satanás ha convocado a los elementos y a los hombres para la destrucción de las posiciones de Job mediante golpes repetidos. Que los hombres y las naciones puedan ser excitados por Satanás a empresas hostiles no es nada sorprendente. Nótese lo que dice en Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Pero note que aquí se le atribuye hasta el fuego de Dios y el huracán. Ahora bien, ¿es esto poesía o es verdad? Lutero, en el Catecismo Mayor, pregunta 4, dice lo mismo, ya que el diablo provoca contiendas, asesinatos, rebeliones y guerras, también truenos y relámpagos y granizo, para destruir el trigo y el ganado, para envenenar la atmósfera, etcétera, etcétera. Por otro lado, un pasaje de nuestro credo, a menudo ridiculizado por el racionalismo, pero es correcto si se entiende de acuerdo con la Escritura y no supersticiosamente. Así como entre los hombres, así entre la naturaleza, desde la caída están en operación 2 poderes totalmente diferentes de la ira divina y el amor divino, ya que la mezcla de esto es precisamente la esencia del cosmos actual. Todo lo que es destructivo para la naturaleza y todo lo que surge de ella, que es peligroso y fatal para la vida del hombre, es la manifestación externa del poder de la ira. En este caso, el poder de Satanás se ha fortalecido a sí mismo, y esto que subyace a todo el curso de la naturaleza es capaz también de hacer uso de él, en la medida en que Dios lo permita, como subordinado a su diseño principal. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender el fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Por tanto, no tiene poder creativo, ya que el fuego y la tempestad por medio de los cuales obra son de Dios,
pero se le permite excitar estas fuerzas a la hostilidad en contra del hombre, así como él mismo se convierte en un instrumento del mal. Y lo mismo ocurre con la de monocracia humana, cuyo ser mismo consiste en ponerse en armonía con los poderes ocultos de la naturaleza. Téngase en cuenta que Satanás es el gran malabarista y ya se ha manifestado como tal, incluso en el paraíso y en la tentación de Jesucristo. Hay en la naturaleza, como entre los hombres, una maraña de fuerzas contrarias que él sabe desatar, porque es precisamente la esfera de su especial dominio, porque todo el curso de la naturaleza, en el cambio de sus fenómenos, está sujeto no sólo a leyes abstractas, sino también a poderes sobrenaturales concretos, tanto malos como buenos. Continúo ahora con los versículos 20 y 21, donde dice: Entonces Jos se levantó y rajó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en la tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Los primeros 3 mensajeros que Job ha oído, sentados y en silencio, pero note que ante la noticia de la muerte de sus hijos, traída por el 4º mensajero, ya no puede superar aquí el dolor. La intensidad de su sentimiento se indica al levantarse, ya que su corazón estaba desgarrado, y desgarrado por la amargura. La intensidad de su sentimiento se indica, por ejemplo, al levantarse. Note lo que dice Jonás, capítulo 3, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Por tanto, observamos aquí que Job, su corazón estaba desgarrado por la rasgadura de su manto, ya que la pérdida consiste de sus seres más queridos, cortándose el pelo de la cabeza. Sin embargo, nótese que no actúa como quien está desesperado, sino que humillándose bajo la poderosa mano de Dios, cae al suelo y se postra, es decir, adora a Dios, de modo que su rostro toca la tierra. Como dice en hebreo, en reverencia. Este es el gesto de la adoración. Vemos también que Números capítulo 11 y versículo 11 nos dice: Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y Job, capítulo 32, versículo 18 dice: ¿Por qué lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí? La aparición de la palabra nombre es aquí notable, ya que el escritor de Eclesiastés, capítulo 5 y versículo 14 nos dice: las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Por otro lado, se puede observar que ha omitido este difícil su nombre, ya que significa ser devuelto a un estado de inconsciencia y reclusión de la luz y la agitación de este mundo, similar a su estado anterior en el vientre de su madre, que, como señala Jofeit en su comentario, en algunos lugares de los locos, editado en el año 1853, que favorece o dado que la idea de mi madre es una barriga, que puede entenderse por otro lado, que regresa al seno de la madre tierra, de modo que su nombre no es tanto retrospectivo como prospectivo, con referencia a la tumba, que por otro lado preferimos, porque así como el seno de la madre puede
comparase también el seno de la tierra. El Salmo 139, versículo 15, dice: No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Por tanto, vemos que recuerda la formación original del hombre de la tierra. Así también el seno de la tierra se compara con el de la madre. De un modo intencionado, el escritor hace que Job llame a Dios con el nombre de Jehová. En la parte de los diálogos del libro de Job, ese nombre aparece solo una vez en la boca de Job, en el capítulo 12 y versículo 9, donde dice: ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? De un modo general, los dialogantes hablan de Aloa y Sadi. Esa forma de nombre a Dios corresponde al uso temprano del mismo Pentateuco, conforme al cual traduce en hebreo mis pechos, en el nombre propio de Dios, en los días patriarcales, mientras que por otro lado Jehová va apareciendo hacia el final, tras la preparación anterior, como nombre especial del Dios de Israel. Por otro lado, la visión tradicional según la cual Elohim describe a Dios conforme a su atributo de justicia, mientras que Yahvé se refiere a su misericordia, es sólo en parte correcta, porque incluso allí donde se anuncia la llegada de Dios para el juicio, Él aparece en general con el nombre de Yahvé. Por tanto, se puede observar que el nombre Dios, plural, presenta a Dios como a aquel a quien se reverencia y teme, describiéndole como objeto. Por el contrario, Jehová le presenta como sujeto, Dios, y describe a Dios en la plenitud de su gloriosa majestad, incluyendo también a los espíritus que están a su alrededor. Jehová les describe más bien como el absoluto. De un modo consecuente, cuando Job dice: Jehová está pensando en Dios, no sólo como causa absoluta de su destino, sino también como aquel que dirige su vida conforme a su propio consejo, que es siempre digno de alabanza, tanto cuando da como cuando quita, conforme a su absoluta sabiduría. Es por eso que Job no queda por esto alejado, es decir, apartado de Dios, sino que le alaba en medio del sufrimiento, incluso allí donde, conforme al pensamiento y al sentimiento humano, sólo se podía hablar de angustia. Y de esa manera destruyó Job la sospecha de Satanás, según la cual él solo temía y servía a Dios, a causa de sus dones, no por sí mismo, saliendo así como triunfador de las 4 tentaciones anteriores. En esa línea, a lo largo de todo el libro de Job, no negará o maldecirá nunca a Dios, sino todo lo contrario, Dios lo bendiga, y de esa manera él nunca preferirá una palabra indigna en contra de Dios. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto, es decir, como traduce correctamente la Biblia de los 70, lo que hasta ahora le había sucedido. Job capítulo 24, versículo 12 nos dice: Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Como hemos visto en Job capítulo 6, versículo 6, la falta de sal y de mal gusto trató sin sentido al propósito y debe traducirse no pronunció, es decir, no editar nada absurdo en contra de Dios, como traduce Jerónimo.
cuando escribe en latín y dice que él dijo ninguna tontería en contra de Dios, o bien no atribuyó locura a Dios. El Salmo 68 y versículo 35 nos dice: Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y Jeremías capítulo 13 y versículo 16 dice: Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. También el escritor está aquí insinuando que más tarde Job se comprometió con algunos pensamientos imprudentes sobre el gobierno de Dios. Y voy concluyendo con esto. Uno puede hablar de calamidades o de problemas en los negocios, en la familia, y aquí nótese que tenemos un verdadero problema, ya que es una pérdida absoluta y total. Y también aquí tenemos una tragedia que va más allá de todas las tragedias, ya que es una tragedia terrible. Todos los hijos de Job perecieron. Nótese que un gran viento del lado del desierto azotó la casa donde estaban y la destruyó, muriendo así sus hijos. Cuando todo iba bien, supongo que nos habría gustado a nosotros parecernos a Job, pero la pregunta que debemos de hacernos y reflexionar: ¿y ahora qué? ¿Nos gustaría? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en tal caso? La palabra de Dios nos dice lo que sí hizo Job, y vemos que dice en el versículo 20 que entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Nótese que esto es lo que hizo. Y ahora viene en el versículo 21 lo que dijo. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y como he dicho anteriormente, esto fue lo que él dijo. Y lo dijo porque precisamente esto era lo que había en su corazón. Amigo y amiga oyente, los bienes de esta tierra son bienes siempre pasajeros, aunque sin embargo hay personas que creen que eso es lo más importante en su vida y lo muestran, por ejemplo, estudiando por muchos años. Y luego, no solamente eso, sino que también el trabajo les ocupa tanto tiempo que no se dan cuenta que precisamente el tiempo les pasó. Y con el tiempo también la vida, ya que apenas tuvieron tiempo para sí mismos e incluso para sus familias. Amigo y amiga oyente, si no tuvieron tiempo para ellos mismos ni para sus familias, seguramente que tampoco tuvieron ellos tiempo para su vida espiritual y tampoco para leer la palabra de Dios o escucharla, para así de alguna manera poder aceptar a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero ahora tú, mi amigo, mi amiga oyente, tienes esta oportunidad. Ahora es el momento, y solamente con 2 minutos puedes orar conmigo para aceptar a Jesucristo. Fíjate que son 2 minutos nada más, no más. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer y di: Dios eterno, el tiempo se me ha pasado y no he tenido tiempo para nada, pero ahora vengo ante ti pidiéndote perdón por no haber considerado nunca lo que tú me ofreces en Cristo Jesús, que es la salvación y la vida eterna. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo como mi Salvador en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona.
También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Apareciendo con la mayor preocupación mental y horror en su semblante. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Note que el segundo mensajero, mientras él aún estaba hablando, vino otro y le dio la noticia, ya que antes de que pudiera tener tiempo para calmar su mente perturbada y digerir su pérdida anterior, o incluso para tragar su saliva, como él lo expresa en el capítulo 7, versículo 9 de Job, donde dice: Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. También dice que cayó fuego de Dios, una terrible llama de fuego enviada por Dios de manera extraordinaria para dar a entender que tanto Dios como los hombres eran sus enemigos y que todas las cosas conspiraban para su ruina, cuando le dice: ha caído del cielo, es decir, del aire, que a menudo se llama cielo, como se ha dicho una y otra vez, del cual Satanás es el príncipe. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y voy concluyendo con esto. A veces, solamente a veces, Dios le permite a Satanás que él quite las cosas en las cuales nosotros estamos confiando. Y cuando eso ocurre, cuando las cosas en las cuales nosotros ponemos toda nuestra confianza y además son quitadas, nos sentimos tan perdidos, sin fuerzas y verdaderamente también, por otro lado, incapaces de hacer nada en este mundo. Y también muchos de nosotros, cuando nos vemos en situaciones así, clamamos a Dios. Dios le va a permitir a Satanás que él le quite a este hombre, es decir, a Job, todo lo que posee. Y debemos de entender esto bien claro, y es que, si no fuera por la mano de Dios en nuestras vidas, Satanás nos destruiría. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos muestra aquí en este libro de Job, capítulo 1 y versículo 21, donde dice: Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nótese que Job tiene aquí un punto de vista y una filosofía de la vida que esta sociedad, que se llama por otro lado a sí misma moderna y bien preparada intelectualmente, necesita tener en la actualidad hacia las cosas materiales, y es que, ya que toda la humanidad vinimos a este mundo, es decir, nacimos sin nada en nuestras manos, vinimos completamente desnudo a este mundo, y, amigo y amiga oyente, vamos a dejar este mundo de la misma manera. De manera que la mortaja no tiene ni tampoco sirve absolutamente de nada, aunque
se vista al difunto con las mejores galas y también riquezas, no se puede llevar absolutamente nada. Pero lo que sí te puedes llevar, amigo y amiga oyente, es la salvación en Cristo Jesús. Y eso solamente es posible cuando tú le invitas a Jesucristo a que venga a tu corazón, a que venga a tu vida. Para ello, debes de orar, pidiéndole que venga a tu vida y arrepentirte ante Él de todos tus pecados. Por eso, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora, en este momento, a que así tú lo hagas. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y di: Dios eterno, todos los hombres y todas las mujeres sabemos que hemos nacido desnudos y que no nos vamos a llevar nada de aquí. Pensamos que cuando nos vayamos de aquí se acabó todo, pero no es así, porque es ahí donde empieza todo. Vengo ante ti, Señor Jesucristo, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos, te recibo como mi Salvador y te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.